Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al espacio de Balance University. En el día de hoy vamos a estar viendo un poco lo que son los CDRs de ETFs, ¿sí? Les comento un poquito en la agenda de temas. Vamos a ver un poquito qué es justamente un CDR de ETF, cuáles son las ventajas que tiene invertir en este tipo de productos. Vamos a mostrar los 9 CDRs de ETF que están habilitados por la Bolsa de Comercio para operar, ¿sí? Y por último, le vamos a dedicar un espacio a presentar un producto nuevo que hemos lanzado la semana pasada, que es el CDR justamente de ETFs. Para comenzar, me parece que siempre es importante entender qué es justamente un ETF. En principio, los ETF son una especie de híbrido entre un fondo común de inversión y lo que tiene que ver con una acción, ¿sí? ¿Qué tipo de ETF podemos encontrar? Bueno, en algunos casos replican índices, en otros casos una canasta de activos, como pueden ser commodities, monedas, países, regiones. Actualmente hay más de 8.000 ETF a nivel mundial. Es uno de los productos que ha crecido inclusive bastante sólido y sostenidamente en el tema de la pandemia. Y la verdad que, bueno, cada vez agrega mayor cantidad justamente de opciones. ¿Cuáles son las similitudes que tienen los ETF con respecto a los fondos comunes de inversión? Bueno, en principio, el inversor cuando compra un ETF tiene una participación proporcional del portfolio de activos, lo mismo pasa con el fondo común de inversión. Otra característica en común que tienen es que en ambos casos están manejados por un portfolio manager, que es la persona que está encargada justamente de seguir las inversiones, las estrategias y obviamente la selección de los activos. ¿Cuáles son las diferencias que hay con respecto a los fondos comunes de inversión? Bueno, en el caso de los fondos, como ustedes saben, se rescata o se suscribe un valor cuota aparte al cierre de mercado. En el caso de ETF, opera parecido a lo que opera una acción. Tenemos durante la rueda que dura el mercado, nosotros podemos operar justamente los ETF libremente. Y otra cosa que los diferencia también es que nosotros, en el caso de los ETF, tenemos la cartera en tiempo real, ¿sí? Por otro lado, también en el caso de los fondos comunes, en general son de gestión activa o de pasiva, mientras que los ETF, gran parte del universo, son justamente de gestión pasiva, que después más adelante vamos a explicar un poquito cuál es justamente la diferenciación que hay y los diferentes estilos que podemos llegar a encontrar. ¿Qué tipos de CDRs de ETF podemos encontrar? Bueno, tenemos dos clases, los de distribución, que son los que justamente reparten dividendos. Acá lo que hay que tener en claro es cómo es la agenda justamente de pago de estos dividendos, que puede ser mensual, semestral, anual, etcétera, ¿sí? En el caso de los de acumulación, lo que encontramos es que automáticamente el CDR de ETF nos va a indicar que no va a pagar el dividendo, sino que se vuelve a reinvertir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los casos donde, por ejemplo, el cronograma de pagos justamente o la distribución de los dividendos se da, por ejemplo, no sé, cada 3 meses y de golpe en el medio justamente acciones que están dentro del CDR de ETF van pagando dividendos? Bueno, se van acumulando, una cuenta que se llama escrow account, ¿sí? que es no remunerada, hasta obviamente el pago final justamente del dividendo. Otra categoría que encontramos de CDR de ETF son los de gestión activa y los de gestión pasiva. En el caso de gestión activa, bueno, la realidad es que acá lo que tenemos es un poco que depender de la mano del portfolio manager, como vimos anteriormente, que es un poco el que lleva las riendas de las inversiones, de las políticas a seguir adelante. Tiene cosas positivas como negativas. En el caso de las positivas, bueno, obviamente en momentos donde de golpe la bolsa está con años malos o de golpe la bolsa viene medio con tendencia bajista, la mano del portfolio manager puede hacer cambios que permitan justamente que la baja no sea tan pronunciada o quizás que el fondo hasta inclusive termine aprovechando esa baja, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, como dependemos del portfolio manager y de las habilidades que tenga o de las técnicas que aplique, también puede pasar que
quizás se erre con la técnica o se erre con la perspectiva y lógicamente las pérdidas terminan siendo mayores. Cuáles, como les digo, tiene cosas positivas y cosas negativas. Por otro lado, también lo que tiene es que las comisiones son más altas, porque obviamente hay una gestión mucho más usual en lo que tiene que ver con el movimiento de la cartera, ¿sí? Y la cartera puede variar seguido. La gestión pasiva, que es donde encontramos la gran mayoría de los ETF, bueno, claramente acá lo que se hace es se replica el índice en definitiva, el portfolio manager trata de justamente replicar el benchmark lo más fidedignamente que se pueda, ¿sí? Obviamente si el mercado está hacia la baja, va a depender mucho de la composición de los activos que tenga y qué efecto puede llegar a tener, con lo cual acá el portfolio no tiene la posibilidad de poder mover algunos activos de la cartera para poder disminuir el impacto, o en los casos que haya mercado alcista, quizás cambiar la mixtura de las acciones que están dentro para tratar de asegurarse justamente ese mercado alcista, ¿sí? Otra categoría que encontramos tiene que ver con lo que se llaman réplica física o réplica sintética. A ver, los que vamos a encontrar generalmente son los de réplica física, justamente los CDR de ETF que cotizan en la bolsa, los 9 que encontramos son de réplica física. ¿Qué significa esto? Que replican justamente el índice de referencia que está tratando de copiar, justamente con los mismos activos o una proporción, le diría, bastante parecida en ese sentido, ¿sí? A ver, también encontramos casos donde la réplica es total, ¿sí? Y también encontramos casos donde se busca lo que se llama una especie de réplica optimizada. ¿Qué significa esto? Que puede llegar a tener un porcentaje quizás de cash o quizás en alguna acción tengamos una proporción un poquito mayor quizás que la que tiene el índice, pero en definitiva generalmente se trata de buscar lo que se llama réplica total, que es replicar el índice en su totalidad. Los de réplica sintética, en ese sentido, la forma en que trabajan es diferente, porque acá lo que se trata de hacer es replicar de alguna manera el índice, pero haciéndolo a través de otro tipo de operaciones que pueden ser justamente a través de derivados, ¿sí? Esto lo arman con bancos, con lo cual el riesgo pasa a ser otro, porque acá en definitiva, al armar un sintético, un derivado justamente con un banco, pasa a haber más riesgo bancario y no tanto riesgo de mercado quizás cuando yo en la réplica física utilizo obviamente las acciones. Bueno, de los 9 ETF o CDR de ETF que encontramos en la bolsa actualmente, la mayoría lo que hacen es justamente replicar índices, por eso se llaman justamente CDR de ETF indexados. Tenemos otras categorías más, pero básicamente los que nos convoca hoy tienen que ver con esto, los 9 que están habilitados, y lo que hacen directamente es replicar justamente un índice, ¿sí? Son los más comunes, son los más sencillos, son los que uno puede hacer un seguimiento inclusive más fácil, quizás que otro tipo de armados que son un poco más complejos y tienen otro nivel de riesgo diferencial. Acá trajimos el Invesco QQQ, que después lo vamos a ver más adelante en detalle, donde ahí se puede ver un poco la proporción de la cartera, bueno, el movimiento que ha tenido justamente el CDR de ETF, y obviamente siempre el objetivo que busca justamente dentro de sus carteras de inversión. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Estas son las cosas que tenemos que analizar antes de meternos a invertir en lo que son CDRs de ETF. Principalmente, ¿quién administra el ETF? ¿Sí? Tenemos, como yo les contaba, hay más de 8.000 ETF a nivel mundial, es un mercado que viene en franco crecimiento en los últimos 4-5 años, y la realidad es que han crecido mucho las gestoras justamente de ETF. Obviamente ya hay algunas que son grandes de por sí, como el caso de BlackRock, Vanguard, State Street, que son, digamos, de alguna manera las precursoras, pero bueno, se han agregado muchas en el último tiempo. Lo importante es siempre saber quién es el que administra el ETF, obviamente, el track record de quién administra y obviamente justamente qué tipo de, digamos, de conocimiento del mercado tiene, cuánta cantidad de ETF han emitido, cómo han estado esos ETF a lo largo del tiempo. Por otro lado, el volumen, que es importante también, a la hora de elegir un CDR de ETF, siempre hay que tener en consideración el volumen, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En mercados donde de golpe se pone negativo, o el mercado no tracciona como uno quisiera, lo que puede pasar a veces es que por ahí haga un poco menos de volumen de lo habitual. Bueno, ahí es importante ver justamente que sea un ETF que básicamente opere seguido y que justamente tenga bastante volumen. Otra cosa que vamos a encontrar es el tracking error, que es uno de los tantos indicadores que podemos encontrar técnicos respecto a los CDRs de ETF, que nos permite de alguna manera medir cuánto es el desvío que yo tengo respecto al índice que estoy replicando. Entonces, si yo de golpe estoy replicando el Dow Jones y de golpe tengo un tracking error de 4, significa que, bueno, estoy un poquito desfasado con respecto, obviamente, al benchmark que estoy tratando de replicar. Obviamente, cuanto menor sea el tracking error, lógicamente más fidedigno es
la correlación que yo tengo con el índice, mientras que si yo el tracking error es un poquito más alto, lógicamente estoy un poquito más desviado, ¿sí? Obviamente forma parte de varios de los indicadores que uno mira a la hora de tener en cuenta los CDR. Y el otro que es importante es el historial del ETF, ¿sí? En definitiva, ver, bueno, cómo estuvo operando los rendimientos pasados que tuvo, cómo fue el crecimiento, cómo se comportó ese ETF a lo largo del tiempo, justamente en las crisis que hubo o en los momentos de alza del mercado, ¿sí? Bueno, obviamente toda esa información cualitativa que hoy la podemos encontrar fácilmente y a libre disposición de nosotros, es importante seguirla y tenerla clara justamente a la hora de elegir los ETFs. Después está la composición de la cartera, como les contaba al principio, uno lo que puede hacer con el ETF es tener la cartera online, que significa todos los días poder ver la composición de la cartera, ¿sí? Y sobre eso, bueno, ver principalmente el tema de las ponderaciones. Lo importante siempre es mirar el top 10 o el top 15 de las primeras empresas para entender cuál es el grado de atomización que tiene esa cartera o no. ¿Qué quiero decir con esto? Si encontramos una cartera que de golpe tiene activos con un 20% de la cartera, bueno, ya sabemos que el top 10 de alguna manera es bastante representativo. Pero también podemos encontrar casos donde encontremos que el top 10, las ponderaciones sean muy bajas, un 2%, un 1%, bueno, también hay que ver qué cantidad de activos tiene dentro de la cartera, y eso nos va a permitir saber, obviamente, qué efecto tiene eso, si ese activo performa bien o performa mal, y obviamente cuanto mayor cantidad de activos tiene y menor ponderación tiene, menos volatilidad tiene. En cambio, cuando el activo tiene mayor ponderación dentro de la cartera, la volatilidad tiende a incrementarse. Y por último, como les contaba, si el CDR de ETF es un CDR de gestión activa o de pasiva, como vimos antes, en el de activa el portfolio manager puede hacer algunos cambios sobre la marcha, mientras que en los de gestión pasiva, lógicamente se replica el índice y el portfolio manager tiene menos margen de maniobra. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en CDRs y ETF, básicamente? Bueno, diversificación. Acá lo que podemos encontrar es una enorme cantidad de productos que van desde industrias hasta regiones. También podemos justamente encontrar también CDR de ETF de commodities o de otros tipos de especies que han crecido el último tiempo, como ETFs, CDR de ETF más vinculados a lo que tiene que ver con otro tipo de tecnologías o con otro tipo de mercados quizás que no son tan tradicionales. ¿Sí? Obviamente se puede maximizar el rendimiento de la cartera y reducir al mismo tiempo riesgo. Compañías líderes, a ver, piensen esto, ustedes de golpe compran un CDR, compran un CDR de Tesla, por ejemplo, acá tienen la posibilidad de poder comprar justamente un índice que tenga Tesla también adentro, pero que tenga otro tipo de empresas líderes que también repliquen algún sector específico que yo estoy buscando, como puede ser de golpe el sector financiero o el sector tecnológico, nos permite de alguna manera tener una diversidad mayor y no estar solamente parado en uno o dos activos potenciales. Fácil acceso, la verdad que los podemos comprar en pesos, son accesibles de la cuenta de Balance, adicionalmente nos permite acceder, como les contábamos recién, a un conjunto de activos con una exposición específica en sectores o regiones, transparencia, además de estar regulados por la Comisión Nacional de Valores, son transparentes, ya que como les contamos al principio, todos los subyacentes que están dentro de la cartera del CDR, uno los conoce y tienen un precio. Y por último, la liquidez. Cuentan con una gran liquidez en el mercado, pudiéndose comprar en cualquier momento dentro del horario bursátil. Vamos un poquito a los CDRs de ETF que están habilitados acá en la Bolsa de Comercio para poder operar. Son 9 en total, como les contábamos, son relativamente nuevos. La realidad es que vienen creciendo en cuanto a volumen en el último tiempo. La verdad que los inversores han encontrado una opción atractiva, quizás a la posibilidad de poder replicar un índice que antes no estaba, quizás porque los CDRs que había habilitados eran específicamente empresas. Tenemos el primero, que es el SPY, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante de qué se trata, el día, el XLF, el EWZ, el QQQ, el ARK, el XLE, el EM y el IWM. Ahí lo que pueden ver en la columna que dice variaciones, ITD, que es el year to date, que es el acumulado del ETF en el año, lógicamente del CDR de ETF acumulado en el año, lógicamente vienen con ciertas pérdidas en algunos casos, justamente por, bueno, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, cómo están los mercados volátiles en general, y obviamente por las fluctuaciones también que se están provocando por el tipo de cambio. También podemos ver la volatilidad en las últimas 40 ruedas, ahí podemos ver, por ejemplo, que el ARCA tiene casi una volatilidad del 71%, o sea que es un ETF, CDR ETF bastante volátil, ¿sí? Y quizás hay otros donde por ahí la volatilidad es un poquito menor. Podemos ver más adelante un poquito por qué se da esta situación puntual. Vamos a arrancar con los tres primeros. El primero es el SPY, que seguramente ustedes lo conocen, que
lo que hace es replica justamente el índice Standard & Poor's 500, donde están las 500 empresas de mediana y gran capitalización que cotizan en el mercado estadounidense, ¿sí? Actualmente el sector de lo que es tecnologías de información es el sector con mayor peso dentro del índice. Obviamente el índice va mutando, lógicamente, con el tiempo. Por otro lado, la fecha de inicio de este ETF fue en 1993, lo cual nos permite tener lo que se llama un track record, o sea, poder seguir cómo performó ese CDR de ETF justamente en el tiempo, para ver obviamente cómo ha reaccionado ante las crisis o en los escenarios justamente de mercados alcistas. ¿Tiene manejo activo de la cuenta? No, como contábamos, es un manejo pasivo, ¿sí? ¿Distribuye dividendos? Sí. El segundo que vamos a ver es el Dow Jones Industrial Average, que es el día, otro también conocido, que tiene un ratio de conversión 20,1, que significa que por cada 20 CDRs de ETF me van a dar justamente un ETF del día. Este índice específicamente replica el Dow Jones Industrial Average, que está conformado por 30 empresas que son consideradas las blue chips en Estados Unidos, ¿sí? Incluye empresas con sólido desempeño de ganancias en largo plazo. Bueno, realmente es otro de los indicadores bastante conocidos y bastante interesantes en el mercado. La fecha de inicio fue en el 1998, con lo cual también tiene un track record bastante interesante para poder seguir. Tiene un manejo pasivo de cartera, ¿sí? Y obviamente distribuye dividendos también. En ambos casos, los dos, la gestora de fondos se llama State Street Global Advisor, que es una de las más grandes a nivel mundial. Por tercero, vamos a ver un CDR de ETF. Este está emitido por BlackRock, también bastante conocido. Se llama iShares Russell 2000 ETF, que la sigla es IWM, que tiene un ratio de conversión de 10,1. Este ETF replica el desempeño del Russell 2000, que básicamente este ETF tiene las empresas de baja capitalización y las inversiones están en las 2.000 empresas más pequeñas que están dentro del índice Russell 3000, que es otro índice también que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Tiene un reequilibrio anualmente justamente de sus acciones. Fecha de inicio en el año 2000, con lo cual tiene un buen track record también interesante para poder seguir. En el manejo de lo que tiene que ver con el manejo de la cartera, es un manejo pasivo también, y distribuye dividendos, ¿sí? A ver, para darles un ejemplo, por ejemplo, en el caso del SPY, para ver lo que es la cotización del top 10, por ejemplo, encontramos a Apple con una ponderación del 5,9, Microsoft con 5,6 y Amazon con 4,06. Cuando vamos al día, por ejemplo, encontramos a United Health con 7,74, Goldman con 7,69 y Home Depot con 6,07. Vamos a los otros tres CDR de ETF. Acá encontramos el Energy Selector, Spider también, que es de State Street, que es la gestora, con un ratio de conversión de 2:1. ¿Sí? El código con lo que van a encontrar es XLE. Este es el que ha crecido mucho en el último tiempo y se ha visto beneficiado justamente por todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, justamente porque dentro de este índice está todo lo vinculado al sector energético, ¿sí? Tiene exposición a 20 empresas de gran capitalización de Estados Unidos que operan dentro del sector de energía, ¿sí? Mayormente se dedican a la producción de gas, petróleo y combustibles fósiles. Este índice comenzó a operar en el 1998, tiene un manejo pasivo de la cartera y distribuye dividendos. En el caso del XLE, para que tengan, por ejemplo, una sensación de cómo está constituido el top 20, porque en realidad son 20 empresas nada más, tenemos Exxon con un 23% de la cartera, Chevron con un 20,03 y ConocoPhillips con un 4,64, con lo cual está bastante atomizado entre las dos primeras acciones. El otro CDR de ETF que vamos a ver, que también es de State Street, es el de Financials, ¿sí? Que la sigla que vamos a encontrar es XLF, tiene un ratio de conversión de 2:1, representa el índice Financial Selector, ¿sí? Que obviamente está dentro del índice S&P 500, está compuesto por 70 empresas de la industria del sector financiero de Estados Unidos, como bancos minoristas, bancos de inversión y aseguradoras. Comenzó a operar en 1998, tiene un manejo pasivo de cartera y distribuye dividendos. Para tener una aproximación de lo que es el top 10 de la cartera, entre las primeras tres acciones encontramos Berkshire Hathaway, que es el fondo justamente de Warren Buffett, encontramos JP Morgan y después encontramos Bank of America. Otro de los que vamos a ver es el ETF, que este es de BlackRock, es el iShares Emerging Markets, que este también es bastante conocido, es el EEM, que tiene un ratio de conversión de 5:1, representa el índice MSCI Emerging Markets, ¿sí? Lo que tiene acá básicamente son, activos de renta variable de mercados emergentes de 27 países distintos, tiene una
alta exposición a China, ¿sí? Como para traer a colación temas que han ocurrido con el tema de la guerra, por ejemplo, se ha sacado a Rusia de la ponderación del índice, con lo cual le bajó volatilidad desde ese punto de vista, y obviamente han crecido otros países dentro de la composición. Este CDR de ETF comenzó a operar en el 2003, tiene un manejo pasivo de la cartera y distribuye dividendos. Vamos a los últimos tres. Tenemos otro CDR de ETF de BlackRock, que es el iShares MSCI Brasil ETF, que la sigla es el EWZ, también es bastante conocido porque básicamente invierte en Brasil o busca justamente replicar empresas de mediana capitalización de Brasil que representan el 85% del mercado de valores de Brasil, ¿sí? Tiene una amplia cobertura de todos los sectores justamente importantes de la economía brasilera, tiene fecha de inicio en el 2000, tiene un buen track record, tiene un manejo pasivo de la cartera y distribuye dividendos. En el caso, bueno, en el caso de lo que tiene que ver con la gestora Invesco, encontramos el Invesco QQQ, que tiene un ratio de conversión de 20:1. Está basado en el índice Nasdaq 100, o sea que tiene las 100 empresas del sector tecnológico más grande que cotizan justamente en el Nasdaq, ¿sí? En ese sentido, se reequilibra trimestralmente. Encontramos grupos industriales, incluidos el hardware y software de computadoras, telecomunicaciones, comercio minorista y mayorista, y biotecnología. Comenzó a operar en 1999, ¿sí? Y tiene un manejo pasivo de activos y distribuye dividendos. Y por último dejamos el ARCACA, que en definitiva es de la gestora ARC, que está bastante conocida porque justamente la persona conocida de ARCA es Cathie Woods, que es bastante conocida en el mercado. Bueno, este es un CDR de ETF bastante atípico, vamos a explicar por qué, tiene un ratio de conversión de 10:1, ¿sí? Lo que hace es tratar de buscar de alguna manera empresas que estén en desarrollo de nuevos productos o servicios, ¿sí? En progresos tecnológicos o científicos, ¿sí? Compañías con innovación en lo que es automatización, transporte, energía, inteligencia artificial, materiales. Bueno, y acá encontramos la gran diferencia con respecto a los otros 8 que presentamos. O sea, es un ETF relativamente nuevo, arrancó en el 2014, tiene un manejo activo, con lo cual acá sí el portfolio manager justamente puede mover la cartera, depende de la conveniencia, y no distribuye dividendos a diferencia de los otros 8 que sí lo hacían. Para que se den una idea, el ARCA, por ejemplo, tiene dentro de lo que sería el top 3, Tesla con un 9.56% de ponderación, Roku con un 6.42% y Teladoc con un 5.76%. Bueno, en definitiva, toda esta explicación que les dimos, les comentamos un poco sobre qué son los CDR de ETF, las diferentes categorías que podemos encontrar, los 9 CDR de ETF que están habilitados en la bolsa, nos llevaron a presentarles este nuevo producto que lanzamos hace una semana, que es el pack de CDR de ETFs. Vamos a pasar a comentarles un poco cómo funciona y cuál es el andamiaje, pero antes de eso me parecía importante comentarles un poco el posicionamiento estratégico que nos lleva a tomar la determinación de la selección específica de los CDR de ETF que van a estar justamente dentro de este pack. Por un lado, podemos ver que en Estados Unidos estamos con una posición overweight, que significa que estamos en una posición de acumulación, básicamente, ¿sí? Principalmente en lo que son acciones value, ¿sí? Y bajando un poco la exposición a lo que se llama growth, ¿sí? Empresas growth que son las que justamente la más conocida puede ser Tesla en este caso, puntual y yendo más a las de valor. En ese sentido, porque obviamente, como ustedes saben, Estados Unidos está mutando, o está en proceso de suba de tasa, ya subió una primera vez, esperan varias subas más este año. Bueno, en ese sentido, las empresas value suelen estar un mejor colocadas ante esos escenarios quizás que las growth, que se vieron bastante beneficiadas en los últimos 2 años con la pandemia, sobre todo las vinculadas al sector tecnológico. Por otro lado, en lo que tiene que ver con mercados emergentes, si bien ahí ven que la perspectiva es neutral, estamos más tirados hacia overweight, más hacia acumular, principalmente por varios motivos que tienen que ver principalmente con, bueno, un entorno global propicio, con amplia liquidez y los precios de los materiales se mantienen por encima del promedio. Los bancos centrales de mercados emergentes han subido las tasas proactivamente este último tiempo. Por otro lado, la recuperación de los mercados laborales y la normalización del sector servicios deberían apoyar el consumo. Por eso es que estamos relativamente positivos en cuanto al tema de mercados emergentes. Y obviamente en la posición de commodities estamos también positivos, en definitiva por esto que les comentábamos un poquito antes, ¿no? Todo el tema de la guerra
de Rusia y Ucrania elevó obviamente los precios de los commodities, que ya habían tenido un rally el año pasado y el anterior. Creemos que por varios bancos que ya vienen haciendo informes respecto obviamente a un periodo donde los commodities pueden seguir elevados en cuanto a su precio, cuando los comparamos históricamente quizás con otras situaciones que han pasado en los mercados globales, notamos que todavía tienen potencial de suba. Así que esos son un poco los puntales por los cuales van a ver que conformamos este pack que ahora pasamos a mostrar, donde lo que buscamos en definitiva es maximizar la relación riesgo-retorno, combinando con una parte pasiva y estructural justamente de lo que llaman activos tácticos, que van a tener una gestión más activa. Ahora lo vamos a ver más adelante. Estos son los 5 CDRs de ETF que vamos a encontrar dentro de este pack. Ahora vamos a ver las ponderaciones específicas y el por qué elegimos esas ponderaciones. ¿Cuál es la estrategia que seguimos entonces? Como les contábamos recién, es una estrategia core y satélite. ¿Por qué lo distribuimos de esta manera? En el caso de lo que sería la estrategia core, lo que hacemos básicamente son inversiones pasivas que replican un mercado con un horizonte de largo plazo y generalmente son centrales. ¿Por qué? Porque representan casi un 70-80% de la cartera total, ¿sí? Esto en definitiva está pensado más a largo plazo. Mientras que los tácticos o satélites son inversiones que cuentan con un manejo más activo, se va a estar mucho más encima del seguimiento y buscan rendimientos más atractivos en temáticas o sectores, justamente donde se ven oportunidades más de corto plazo, con lo cual acá encontramos la primera diferencia entre ambos. Vamos un poquito a cuáles son los CDR ETF que incluimos dentro de los estructurales y obviamente dentro de los satélites. En el caso de los core, que serían los principales, incluimos el CDR ETF SPY y el DIA, ya los contamos anteriormente, ¿sí? Que representan prácticamente un 70% del pack en definitiva, y los satélites, que son los 3 CDR de ETF que vemos acá, son el XLE vinculado a la parte de energía, prácticamente un 11%, el XLF vinculado a la parte del sector financiero, casi un 11%, y mercados emergentes un 8%. ¿Por qué elegimos energía? Por lo que le contábamos anteriormente, adicionalmente hay bajos niveles de inventarios, demanda resiliente post pandemia, hay un hedge respecto a la inflación y están descorrelacionados con respecto a los mercados. En la parte del sector financiero, bueno, claramente es un sector que se ve muy beneficiado cuando hay, lógicamente, escenarios de suba de tasa en Estados Unidos, la transformación digital y obviamente empresas de calidad. Y por último, los mercados emergentes, como comentamos al principio, sumado a todo lo que veníamos diciendo, está el ciclo positivo de commodities, valuaciones atractivas, creemos que hay un potencial interesante desde ese punto de vista. Acá podemos ver un poquito ya las ponderaciones que mostrábamos recién de la cartera, justamente de CDRs de ETFs, donde ahí podemos ver justamente el SPY que tiene un 19.4%, el DIA que tiene un 50.4%, con lo cual, sumado ambos, que son la estrategia core, pensando a largo plazo, son casi el 69.8%, mientras que los satélites son el XLE, el XLF y el Emerging Markets, que tienen el 11.3, 11.1, 7.8. Cuando vemos el rendimiento acumulado, que es la columna donde ustedes ven los retornos, vemos el retorno a un mes, a 3 meses y el year to date, que es el acumulado en el año, vemos que la baja, sumando todos, obviamente ha sido una baja relativamente baja en comparación con lo que han bajado los índices en general, ¿sí? Cuando vemos, obviamente, los factores preponderantes, encontramos que, lógicamente, el sector energético aportó bastante justamente con las subas que ha tenido los últimos meses y quizás los emerging markets fueron los que anduvieron un poquito por debajo de la media, ¿sí? Y abajo lo que podemos ver es la contribución al rendimiento. Fíjense que ahí cuando vemos lo que tiene que ver con un día, un mes y el year to date, bueno, ahí podemos ver justamente contra la cartera que el XLE claramente fue el que más aportó, como mostrábamos recién, ¿sí? Entonces, este pack en definitiva va a estar compuesto por CDR de ETF de renta variable, principalmente. Dependiendo del contexto, vamos a buscar exposiciones tácticas. ¿Qué significa? Que el pack puede mutar principalmente sobre lo que son los satélites, podemos encontrar algún trade táctico específico, podemos cambiar hasta inclusive las ponderaciones o inclusive cambiar justamente y agregar otro CDR de ETF también, ¿sí? Esta propuesta lógicamente está diseñado para los inversores con tolerancia al riesgo, que están dispuestos a sufrir mayor volatilidad porque obviamente parte de lo que son los activos satélites obviamente agregan un poco de volatilidad a la cartera final. Acá me parece que viene la parte más jugosa, porque abrimos un poquito el CDR
del pack de CDR de ETF, donde encontramos que está bastante diversificado, ¿sí? Sobre todo en lo que es sectores, 17% tecnología, 16% servicios financieros y 16% en energía. Y el resto, bueno, ponderaciones bastante similares. Cuando vamos a los países, fíjense que esto coincide con lo que les contamos de la visión nuestra que vimos al principio, 92% en Estados Unidos y solamente un 8% mercados emergentes, y lógicamente siguiendo la dinámica de lo que ustedes habrán visto con el resto de los activos justamente que recomendamos en general, estamos más orientados hacia la dinámica que tiene que ver con value, tenemos un 42% de la exposición, eh, eh, growth un 35%, después core un 15% y emerging markets un 8%, con lo cual fíjense que hay una ponderación quizás un poquito mayor en lo que tiene que ver con, obviamente, productos value. Y por último, para ir cerrando, acá trajimos una comparación entre, obviamente, el ETF SPY versus el pack de CDRs, para que ustedes vean, lógicamente, la correlación que existe entre ambos, ¿sí? Y podemos ver, como les contaba al principio, que la cartera cayó mucho menos de lo que cayó el SPY, obviamente, en el acumulado del año, que lo pueden ver en el cuadro abajo, ¿sí? Con lo cual, como les contábamos recién, este pack va a tener la particularidad que justamente va a tener una gestión activa y, en definitiva, cuando veamos que puede haber algún cambio, lo vamos a estar notificando justamente para que, bueno, se puedan modificar, obviamente, esas ponderaciones que hay dentro de lo que sería el pack, ¿sí? Obviamente también invitamos a que ustedes como inversores también tengan esa potestad de poder jugar también con esto, de ir cambiando las ponderaciones en cuanto lo crean ustedes conveniente. Con lo cual, con esto damos por finalizada la presentación. Desde ya, muchas gracias por el tiempo, espero haber sido claro en los conceptos y bueno, quedamos abiertos a preguntas. Bueno, empiezan a llegar las primeras preguntas. Acá la pregunta que hacen, la primera es, quería consultar cómo hace el ETF para distribuir dividendos. El ETF es dueño de la cartera que replica como si fuera un fondo común. Bueno, a ver, si ustedes compran un CDR de ETF o compran un CDR en la cuenta de Balance, bueno, obviamente ese ETF o ese CDR le va a pagar, lógicamente, un dividendo, y el dividendo ustedes lo van a ver acreditado en la cuenta, se lo van a pagar, obviamente, en las monedas, en dólares, en definitiva. Esa es un poco la respuesta respecto a la consulta que estaban haciendo. Después, podemos contar con el detalle de las empresas que lo componen en aquellos casos donde la composición de empresas no es voluminosa. Sí, correcto, esta es toda información pública, de hecho se puede conseguir y ustedes pueden contar, obviamente, con toda la información respecto a lo que son las carteras. Lo que hicimos acá fue comentar un poquito nada más algunas de las preponderantes que están dentro del top 3, pero como contábamos recién, en algunos casos, como en el caso de algunos CDR de ETF, replican 50 empresas, 70 empresas, 100 empresas y en otros casos 500 empresas, ¿no? Como puede haber en otros casos donde puede repliquen mayor cantidad justamente de activos financieros, lo cual provoca, como les contábamos antes, que la volatilidad baje. Otra pregunta, me dicen, ¿podrías repetir el concepto de ratio? A ver, los ratios son indicadores que nosotros utilizamos justamente para medir lo que tiene que ver con la performance, la historia o, en definitiva, aspectos que queramos saber respecto a algún CDR de ETF. Entonces contamos, por ejemplo, el ratio del tracking error es uno de los ratios que nosotros vemos. Hay un montón de ratios más que nos permiten a nosotros medir inclusive la volatilidad, el riesgo, ¿sí? El desvío que tiene justamente el CDR ETF respecto al benchmark. Bueno, eso es el concepto de ratio en definitiva. Son indicadores que me permiten realizar el análisis para yo determinar finalmente si ese activo lo incorporo dentro de la cartera. Acá preguntan, dicho de alguna manera, los ETF son equivalentes a los fondos, nada más que de acciones americanas, o entendí mal. Bueno, como comentaba al principio de la presentación, hay diferencias entre los fondos y los CDR de ETF, ¿sí? Principalmente, como les contaba, por un lado, los CDR de ETF cotizan durante todo el día, mientras que los fondos, como ustedes saben, suscriben y rescatan. Ya hay una diferencia grande entre uno y otro. La cartera yo la tengo, digamos, en tiempo online, se podría decir, la cartera del CDR de ETF en comparación con lo que tiene que ver con quizás fondo común de inversión. En el caso de los fondos, en la mayoría de los casos puede haber gestión activo-pasiva, en el cambio de los ETF, en la gran mayoría podemos encontrar gestiones pasivas. Hay diferencias, obviamente, entre unos y otros,
¿sí? Que hacen que justamente estos activos quizás sean más atractivos. Obviamente también va a depender mucho también de qué esté buscando el inversor, en definitiva, al final del día. Me preguntan si hay alguno de esos ETF que sean sintéticos. No, de los 9 que presentamos, de los 9 CDRs de ETF, los 9 son justamente, no son réplicas sintéticas, ¿sí? Réplicas sintéticas, como les digo, hay pocos a nivel mundial, no se consiguen, y los que operan acá en la bolsa local no son de réplicas sintéticas. Esta pregunta interesante, si ya tenemos activos puntuales de otros packs como Berkshire Hathaway, Apple, ¿conviene pasarse al día o SPY? Bueno, acá va a depender mucho de la estrategia que uno esté siguiendo. Como yo les contaba recién, una cosa es tener un CDR, otra cosa es tener un pack de CDRs donde encontramos una gran aglutinación justamente de esas acciones, porque piensen ustedes que en el mismo pack que nosotros tenemos va a haber acciones CDR que se van a replicar, inclusive en los mismos justamente CDR de ETF que encontremos, con lo cual va a depender mucho de la estrategia que uno quiera seguir. Si uno quiere diversificar, siempre es más interesante el pack. Si uno quiere ir por activos puntuales, bueno, ahí está un poco la respuesta, en definitiva, ¿no? Obviamente, cuando los mercados suelen estar un poquito más volátiles, y eso es lo que mostramos anteriormente, y me parece que está bueno remarcarlo en este momento, te provocan este tipo de situaciones. Si yo hubiera comprado el pack, de alguna manera, digamos, la pérdida que yo hubiera tenido acumulada en el año es de un 0,5. Mientras que yo compro acciones puntuales, quizás esa pérdida, si usted la ve en el año, quizás es mayor, ¿sí? Entonces, me permite también, digamos, bajar un poco esa exposición o ese efecto que puede llegar a provocar la baja puntual de un activo solo o dos activos que yo tenga en la cartera, en detrimento justamente de estas réplicas que estamos mostrando. Si hay un monto mínimo para invertir, no hay montos mínimos para invertir. Si ya tenemos... si un día es feriado en Argentina, pero no en Estados Unidos, ¿cómo se refleja el rendimiento de ese día en el CDR? Bueno, básicamente, a ver, el activo que está dentro del CDR justamente replica el subyacente, pero también tiene un componente que ya le hemos explicado en anteriores charlas, justamente vinculado al tipo de cambio, con lo cual a veces puede pasar que el activo se mueve de una manera y localmente quizás esa fluctuación sea diferente justamente por el diferencial de tipo de cambio. ¿Cuál es el plazo promedio de inversión? Bueno, ahí como contábamos recién, es un pack pensado a largo plazo, que si bien va a tener una parte core pensada a largo plazo, va a tener una parte satélite con trade tácticos en el medio, pero está pensado justamente para largo plazo. Claro, bueno, acá esta pregunta está muy buena porque dice, comentaste que existen CDR de ETF satélites que se pueden mutar. Al comprar el pack, ¿mutaría la tenencia automáticamente? No, justamente por eso nosotros vamos a estar avisando cuando hagamos algún cambio puntual de alguna de las tenencias o algún trade táctico para que justamente ustedes puedan cambiar esas ponderaciones dentro de lo que sería el CDR de ETFs. ¿El pack propuesto tiene ratio de conversión? No, en realidad lo que tiene es cada uno de los CDRs de ETF que están adentro tiene su propio ratio, ¿sí? El pack por sí no tiene un ratio. A ver, otra pregunta. Hay algunas que se repiten. Eh, ¿Qué quiere decir con reequilibrio trimestral? Bueno, a ver, reequilibrio trimestral significa que como los índices que yo estoy replicando con el CDR ETF también van mutando, porque en definitiva, como ustedes saben, acá en la bolsa local pasa lo mismo. Si ustedes agarran el S&P y el Merval, cada 3 meses hay un rebalanceo y algunas acciones entran y algunas acciones salen. Bueno, lo mismo pasa en los índices de Estados Unidos, de Europa, etcétera, donde también trimestralmente o semestralmente, dependiendo de la bolsa, también entran empresas y salen empresas. Entonces, si yo tengo un CDR de ETF que replica ese índice, yo voy a tener que cambiar también justamente esas acciones que de alguna manera salieron o esas acciones que entraron justamente dentro de lo que sería esa nueva ponderación del índice. Pero también puede existir, como yo les contaba, que yo también replique el índice, pero quizás aumente alguna posición puntual de alguna acción. Si de golpe tengo que tener 3% de Tesla, puedo poner un 3,5% de Tesla, no hay problema. Entonces también cuando se hace el rebalanceo también se cambian esas ponderaciones. Eh, bueno, las preguntas son bastante parecidas en ese sentido. Bueno, acá otra pregunta, que actualmente existen 9 CDR disponibles, ¿hay chances de que se agreguen más en el corto plazo? La verdad que difícil saberlo. Creo que esto, la verdad que es interesante, esta propuesta que ha hecho el BIMA de agregar estos activos porque nos permiten, lógicamente, diversificar mucho más la cartera, lógicamente, y tener un poquito
de riesgo inherente por fuera de Argentina. Eh, eh, Bueno, esta pregunta también está buena. ¿Dónde se encuentra el pack dentro de la página? Bueno, ustedes entran en la página de internet, van a encontrar una solapa que dice Investment Ideas. Ahí van a poder encontrar todos los packs disponibles que tenemos actualmente, ¿sí? Y bueno, ahí pueden hacer un clic para operar y lógicamente ahí les va a poner cuál es el precio para operar un pack, lógicamente. Después ustedes pueden cambiar la cantidad y también pueden cambiar inclusive las ponderaciones, porque yo les decía que también pueden jugar incluso ustedes con las ponderaciones. Vuelve a preguntar otra vez el tema de los mínimos, ahí como les contábamos. Eh, si invierto en pesos, los pagos de dividendos son en dólares, sí, correcto. Eh, Bastante parecidas las preguntas, ya las respondimos recién. Con lo cual, bueno, estamos ya cerca del horario. Si les parece, vamos cerrando un poco con la presentación y con las consultas. Cualquier duda igualmente eh, pueden contactarnos por cualquier duda o consulta que haya quedado eh, respecto a este tema. Y bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias por el tiempo y lógicamente seguiremos en contacto siempre que aparezca algún producto nuevo o siempre que haya alguna oportunidad para mostrarles a ustedes, lógicamente, cómo seguir invirtiendo mejor las carteras.